Ya he tenido suficiente. Por favor. Di algo también, ya estaba en mi límite y no podía aguantar más. ¿Qué estás diciendo de repente? Esto no es repentino. Te lo he estado preguntando muchas veces. Necesitas decirle algo a tu hermano. Confronté a mi esposo Bob para que le pidiera a mi cuñado Stephen que se fuera de nuestra casa. ¿Quieres que eche a mi hermano de la casa sin tener a dónde ir? ¿Cómo puedes decir eso cuando eres mi esposa y su cuñada? Así es. Realmente eres la peor clase de persona. No solo mi esposo, sino incluso mi suegra Lily me atacaron como si fuera mi culpa. Esta es una historia de mi experiencia al involucrarme con una familia increíble. Mi nombre es Emily. Me casé con mi actual esposo Bob cuando tenía 28 años. Nos conocimos a través de un matrimonio arreglado. Cuando era estudiante. Estaba tan absorta en el club de tenis, en el que había jugado desde la infancia, que no tenía ninguna relación romántica. Pasaba todos los días en actividades del club y también intentaba mantenerme al día con mis estudios. Por lo que estaba demasiado ocupada para tener una relación. Por supuesto. No es que no tuviera ningún deseo de casarme ni nada por el estilo. Sin embargo, como nunca había tenido una relación, no sabía cómo construir una relación con un hombre. E incluso después de empezar a trabajar, seguía sin poder encontrar un novio. Mi jefe en el trabajo, que no soportaba verme así, me dijo que conocía a un buen hombre y me presentó a Bob. Mi primera impresión de él fue que era un hombre amable. Trabaja para el gobierno y parecía muy tranquilo y pacífico. Como le gustaba y yo originalmente quería casarme para cuando tuviera 30 años. Acepté de inmediato su oferta de convertirnos en pareja. Después, nos llevamos muy bien y pronto nos enamoramos seriamente. Me gustó especialmente su sinceridad y amabilidad. Y pensé, realmente podría casarme con él. O eso pensé. Después de un tiempo, me propuso matrimonio y acepté de inmediato y nos comprometimos. Pudimos casarnos sin ningún problema. Cuando Bob y yo decidimos casarnos, mis padres, que eran ricos y tenían varias casas como casas de vacaciones, me dieron una de sus casas. Me dieron la opción de elegir la casa que quisiera y elegí una casa que era perfecta. Ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Elegí una casa que era solo un poco más grande que una casa normal. Tenía suficiente espacio para nuestro futuro hijo y también un jardín. Era conveniente para el transporte, ya que estaba cerca de la estación de autobuses. Y no había inconvenientes, ya que los mercados estaban cerca. Por lo que también la elegí. Todavía recuerdo a Bob, que por lo general no muestra mucho sus emociones. Decir en un tono sin disculpas, vaya. ¿Está bien que tengamos una casa tan grande? No tenía ninguna duda de que nuestra vida feliz estaba a punto de comenzar. Después de eso, la boda terminó y todo iba bien para nosotros. Sin embargo, unos meses después, mi suegro, que había estado sufriendo de una enfermedad crónica, falleció. Mi esposo tenía un hermano menor, Stephen, pero vivía y trabajaba en una fábrica en otro estado, por lo que nunca lo veíamos de forma regular. Y la primera vez que lo vi yo misma fue en nuestra boda. La segunda vez que vi a Stephen fue en el funeral de mi suegro. Después de que mi suegro falleció y Lily se quedó sola en casa, Bob comenzó a contactar a mi suegra Lily con frecuencia. Al mismo tiempo, Lily comenzó a venir con frecuencia a nuestra casa. Es cierto que Bob era el mayor y tal vez sentía cierta responsabilidad como hijo mayor. No era difícil entender por qué estaba preocupado por Lily, que se había quedado sola. Pero yo estaba ocupada con el trabajo en ese momento y el hogar era el único lugar donde podía relajarme. Así que estaba un poco preocupada de que Lily estuviera allí cuando llegaba a casa. Y esto había seguido sucediendo durante unos meses. Y un día, mi esposo me sugirió su idea. Oye, Emily, estoy pensando en que mamá viva con nosotros en nuestra casa. ¿Qué? Estaba muy confundida por la repentina idea de mi esposo. ¿Qué estás diciendo de repente? Incluso ahora. Lily viene casi todos los días. Le dije eso y él dijo,
Debe ser difícil para ella venir hasta aquí cada vez. No. Así que creo que sería mejor si todos viviéramos juntos, dijo Bob con los ojos brillantes. Parecía como si acabara de tener la mejor idea de su vida. Espera un minuto. No me gusta cuando dices cosas así de repente. Tenemos nuestras propias vidas y estilo de vida aquí. Traté de defender mi punto. Pero él dijo, quiero decir. Esta casa es demasiado grande para solo nosotros dos. No. Tenemos muchas habitaciones y creo que ayudaría mucho a mamá si vivimos juntos. Dijo eso y parecía que no quería escuchar mi opinión. Realmente no le di una respuesta concreta. Pero Bob siguió insistiendo. ¿Y si pasaba algo? Decía, estoy preocupado por dejar a mamá sola. Honestamente. No estaba muy entusiasmada con la idea. En parte porque acabábamos de comenzar nuestra nueva vida de casados. Pero sí Bob me decía que estaba preocupado por Lily. Realmente no podía responderle nada. Mientras evitaba dar una respuesta definitiva. Lily vendió la casa familiar y me vi medio obligada a una situación en la que tuve que aceptarla en nuestra casa. Al principio. Culpé a Bob por proceder con todo sin que yo estuviera de acuerdo. Pero cuando dijo, ya no tenemos la casa de mis padres y mi mamá no tiene dónde vivir. Así que no tenemos otra opción. Perdí todo interés en responderle. Después de eso. La vida fue muy difícil para mí. Lily no me acosaba ni me intimidaba. Pero no me gustaba que me dijeran, eres su esposa. ¿Verdad? Por cada pequeña cosa. Y lo odiaba. Estás casada con mi hijo. Así que debes servir a la familia de tu esposo. Parecía tener esta forma de pensar anticuada. Y cuando le daba prioridad a mi trabajo. Me repetía, eres mi nuera. Así que deberías ser más consciente de eso. Pero desde que Lily vino a nuestra casa. Yo misma me volví demasiado perezosa para quedarme en casa y pasé muchos días trabajando horas extras en la oficina. Todavía vivía una vida normal. Esquivando los comentarios sarcásticos de Lily a mi manera todos los días. Hasta que ocurrió ese incidente. Algún tiempo después. Mi cuñado Stephen. Que había estado viviendo y trabajando en la fábrica en otro estado. Anunció que dejaría su trabajo a fin de año y regresaría a la casa de sus padres. Bob. Lily y yo nos sorprendimos por la repentina renuncia de Stephen. Pero teníamos cosas más importantes en las que pensar. Teníamos que pensar más en a dónde regresaría. La casa de sus padres ya se había vendido y ya no podía vivir allí como deseaba. Cuando Stephen. Que estaba listo para regresar a la casa de sus padres. Regresó aquí. Culpó a Bob y Lily por vender la casa sin previo aviso mientras él estaba fuera. Oye. No escuché nada sobre la venta de la casa. ¿Qué demonios están haciendo? Stephen solía estar en una pandilla y su apariencia era bastante llamativa. Y también tenía un tono de voz muy áspero. Nunca antes me había involucrado con ese tipo de persona y, para ser honesta, no era muy buena en eso y quería mantenerme alejada de él tanto como fuera posible. Lo siento. Pero estaba preocupado porque mamá viviera sola en esa casa. Pensé que ibas a vivir y trabajar allí durante mucho tiempo también. Mi esposo trató de calmarlo. Pero, ¿qué demonios? ¿Cómo te atreves a decidirlo todo por tu cuenta? Será mejor que asumas la responsabilidad de esto, le gritó a Bob. Se supone que es su hermano mayor. Pero se asustó una vez que Stephen comenzó a gritarle. Al final. No pudo responder nada y simplemente miró hacia abajo con la cara pálida. Mi suegro había dicho antes de morir que, si algo le sucedía, le dejaría todos los asuntos de la casa a Lily. Stephen. Que dejó la casa de sus padres sin permiso. Trabajó fuera del estado y no envió dinero. No tiene derecho a culpar a Lily y a su familia. Eso es lo que pensé en mi mente. Pero al final no pudimos llegar a un acuerdo y Stephen terminó mudándose con nosotros con la condición de que se quedaría con nosotros hasta que encontrara un nuevo trabajo. Estaba completamente en contra y me quejé. No puedo tener a Stephen viviendo con nosotros también. Ahora que Lily ha venido a vivir con nosotros. Nuestros gastos de manutención son cada vez más altos. Me quejé con Bob. Pero él me dijo que lo haría irse tan pronto como encontrara un trabajo.
Así que tuve que soportarlo hasta entonces. No podía simplemente rechazar a Stephen y pedirle que se mudara por mi cuenta. Así que no tuve más remedio que dejar que Stephen se mudara con nosotros por el momento. En este punto, mi mentalidad ya estaba destrozada. Pero la parte realmente difícil vino después de eso. En primer lugar, Stephen no había intentado buscar un nuevo trabajo incluso después de un mes. A pesar de que se suponía que debía estar buscando un nuevo trabajo. Ni siquiera miró ninguna lista de trabajos. No fue a entrevistas de trabajo y simplemente pasó sus días holgazaneando en la sala de estar. Algunos días se quedaba en su habitación y ponía música a todo volumen. Y otros días se ocupaba con la televisión en la sala de estar durante horas. Al ver eso, me estresaba cada vez más. Para colmo. Acababa de llegar a casa del trabajo y él me preguntaba, ¿dónde está la comida? O, seré el primero en bañarme. Así que prepara el baño rápidamente. Simplemente no podía soportar esto más y me quejé con Bob al respecto. Oye. Es sobre Stephen. ¿No puedes hacer algo con su actitud? Me está tratando como a su ama de llaves. ¿Qué quieres decir con ama de llaves? Te considera como su propia hermana y te adora a su manera. ¿Sabes? Dijo Bob mientras se reía. Adorarme. De ninguna manera. Me ordena que haga cosas. ¿Sabes? Esto es como ser su ama de llaves. No soy una sirvienta en esta casa. ¿Sabes? Cuando me emocioné mucho. Dijo, deberías estar bien. Emily. Eres mi esposa. Después de todo. Mi ira alcanzó su punto máximo cuando dijo eso. Así que, solo soy tu esposa y no la esposa de tu hermano, terminé gritándole. Por favor. No hagas un gran problema de esto. Tienes razón. Emily. No eres su esposa. Pero eso no cambiará el hecho de que él es tu hermano pequeño. ¿Verdad? Por favor. No seas una molestia y haz que funcione con él de alguna manera. Eso es lo que me dice. Estaba decepcionada por lo que Bob había dicho. Parecía pensar que si yo era la única en la casa que tenía que aguantarlo. Todo estaría bien. Bob parecía pensarlo. Pensé que no había nada más que pudiera decirle a Bob. Así que dejé de quejarme de Stephen y Lily con él después de eso. En cambio, ocasionalmente llamaba a mis padres y me quejaba con ellos. Mi padre y mi madre me dijeron que siempre podía volver a casa si lo necesitaba. Así que pude soportarlo. Pero entonces, un día, Stephen causó otro incidente. Cuando regresé a casa después del trabajo, vi un camión de bomberos estacionado frente a nuestra casa. Cuando me pregunté qué estaba pasando, varios bomberos salieron por la puerta principal y vi a Bob y Lily agradeciéndoles. Después de ver que los camiones de bomberos se iban, le pregunté a Bob, ¿qué significa esto? ¿Por qué estaban los bomberos en nuestra casa? Bob y Lily se miraron y, torpemente, comenzaron a contar lo que había sucedido. Bueno. Stephen estaba fumando y las colillas de su cigarrillo provocaron un incendio. ¿Qué? Dejé escapar un fuerte grito de sorpresa y enojo. Cuando pregunté por los detalles, me dijeron que la colilla del cigarrillo había provocado un pequeño incendio y que Lily contactó rápidamente a Bob y al departamento de bomberos. No podía entender por qué no me contactaron a mí. Fue bueno que regresara justo cuando los bomberos se iban. Pero si hubiera llegado a casa sin ver lo que estaba pasando. ¿Iban a mantenerlo en secreto? Les pregunté eso. Pero ambos permanecieron en silencio. Irritada por los dos. Corrí a la habitación de Stephen y entré sin llamar. Oye. Mejor llama. Ignoré a Stephen. Que estaba muy enojado conmigo. Y miré alrededor de la habitación. Inmediatamente noté las marcas de quemaduras en el piso justo al lado de donde estaba el colchón de su cama. Desde que Stephen llegó, la casa olía a cigarrillos y eso era muy estresante para mí. Y para colmo, había dejado marcas de quemaduras en mi casa favorita y estaba al límite de mi paciencia. Aunque estaba justo enfrente de Lily y Stephen. No me importaba en absoluto. Ya he tenido suficiente. Por favor. Di algo también, ya estaba en mi límite y no podía aguantar más. Entonces Bob dijo,
¿Qué estás diciendo de repente? Esto no es repentino. Te lo he estado preguntando muchas veces. Necesitas decirle algo a tu hermano. Confronté a mi esposo Bob para que le pidiera a mi cuñado Stephen que se fuera de nuestra casa. Entonces Bob suspiró profundamente y dijo en un tono cansado, ¿quieres que eche a mi hermano de la casa sin tener a dónde ir? ¿Cómo puedes decir eso cuando eres su esposa y su cuñada? Comenzó a decir esto. Así es. Realmente eres la peor clase de persona. No solo mi esposo, sino incluso mi suegra Lily me atacaron como si fuera mi culpa. ¿Por qué soy yo la culpable? Originalmente. Esta es mi preciosa casa que mi padre me regaló. Lily y Stephen. Que vinieron a vivir aquí sin mi permiso. No estaban en posición de quejarse. Y mucho menos mi esposo. Sabía que no podía dar marcha atrás esta vez. Así que le dije a Stephen claramente, quiero que te vayas. ¿Cómo pudiste? ¿Estás diciendo que quieres echar a tu cuñado de nuestra casa? Si no puedes soportarlo, entonces será mejor que te vayas tú de la casa. Con eso, salió de la habitación. Stephen estaba mirando todo esto con una sonrisa en su rostro. Estaba tan frustrada que volví a mi habitación. Al día siguiente, cuando regresé a casa del trabajo, la llave de la puerta principal no encajaba. No importaba cuántas veces lo intentara. La llave no encajaba en la cerradura y no hubo respuesta cuando presioné el timbre. Luego sonó una notificación en mi teléfono, alertándome de que había un mensaje de Bob. Cambié las cerraduras de la casa. Te dejaré entrar después de que te calmes. Eso decía su mensaje. No seas ridículo. Si vas a ser así, entonces me iré. Con eso en mente, volví a la casa de mis padres y les expliqué la situación a mi madre y a mi padre. Los rostros de mis padres se volvieron cada vez más sombríos después de que escucharon lo que tenía que decir. Y mi padre dijo, déjame el resto a mí, y contrató a un abogado que conocía bien a mi padre. Las cosas progresaron rápidamente y les envié una demanda de pensión alimenticia y divorcio. Así como una carta certificada ordenándoles que abandonaran la casa. Tan pronto como comenzamos a discutir, Bob rechazó la idea del divorcio diciendo, divorciarse por algo tan trivial como esto es ridículo. Pero cuando le dije que si no aceptaba el divorcio, estaría dispuesta a llevarlo a los tribunales, simplemente se rindió. Tal vez estaba abrumado por la palabra tribunal y Bob de repente comenzó a callarse. Pero cuando surgió el tema de mudarse de la casa, comenzó a oponerse a la idea nuevamente, alzando la voz. Esta casa es nuestro hogar. Como esposo, tengo derecho a poseerla también. Bob me miró con desprecio. Como diciendo, te lo dije. Entonces el abogado sacó el certificado de registro y dijo, no tienes ningún derecho sobre esta casa. De hecho, esta casa me la regaló mi padre hace bastante tiempo. Así que, en otras palabras, la casa ni siquiera es una propiedad conjunta, sino que es de mi propiedad exclusiva. Pude ver que los rostros de Bob, Lily y Stephen palidecían al enterarse de la verdad. Tal vez pensaron que nunca los echarían de la casa. Pero sus rostros se volvieron gradualmente sombríos. Oh, Bu. Emily. ¿Por qué no reconsideras el divorcio por un momento? Siempre dice cosas convenientes cuando no es la mejor situación para él. ¿Qué te gustaría hacer? Me preguntó el abogado. Y yo dije, por supuesto que me divorciaré. Ya que no cambiaré de opinión. Los tres quedaron devastados por el resultado y Bob, tal vez pensando que no había nada más que pudiera hacer, aceptó el divorcio y se finalizó. Bob, Lily y Stephen se mudaron de la casa. Bob, que trabaja en el gobierno, estaba tan ocupado pagando la pensión alimenticia que no podía seguir viviendo como antes. Y la familia de tres se mudó a un apartamento deteriorado. Por supuesto, Lily y Stephen estaban estresados porque no podían vivir libremente. Y en cuanto a Stephen, trató de liberar su estrés fuera de la casa y escuché que agredió a un matón. Bueno. De todos modos, ya no tienen nada que ver conmigo. Recuperé mi casa de forma segura y restauré la habitación donde Stephen solía vivir.
Las marcas de quemaduras en el piso que me habían estado preocupando desaparecieron. Y mi estado de ánimo ha mejorado. Ahora mis padres vienen a quedarse una vez a la semana y los fines de semana. Y lo estamos pasando bien a nuestra manera. Fui a cenar con el abogado que me ayudó con este caso después para agradecerle su ayuda. Y nos hemos estado viendo regularmente desde entonces. Tal vez algún día pueda volver a vivir una vida feliz. Con este pensamiento en mente. Vivo feliz todos los días.